Buenos días, estudiantes. Hoy, viernes 27 de agosto del 2021, en este día vamos a trabajar con la asignatura de estudios sociales. El tema de estudios sociales es sobre el gobierno del general Eloy Alfaro. También vamos a hablar de otros gobiernos. Pon atención, que es muy importante que aprendas sobre nuestra historia. Dice, las primeras rebeliones. En las décadas del 1880 y 1890, grupos de campesinos esmeraldeños armados defendieron su tierra y su libertad. Eloy Alfaro reconoció sus necesidades y los organizó inicialmente como grupos guerrilleros y más tarde como grupos combatientes conforme avanzaba la revolución. A esos grupos se los denominó montoneros. La larga historia de participación en rebelión contra los regímenes conservadores le valió a Alfaro el sobrenombre de viejo luchador. En el año de 1883 fue nombrado jefe supremo de Manabí y Esmeralda. El ejército de montoneros, bajo su mando, participó en la caída del dictador Ventimiglia. Después, perseguido por su oposición a Acamayo, viajó por América y se relacionó con líderes liberales. La situación del Ecuador frente a la producción y el comercio permitió que en el litoral se formara un grupo de liberales radicales que defendía la libertad de comercio. Otro grupo de liberales, en cambio, era más de ideológico. Buscaba mejorar la situación de los ecuatorianos, menos favorecidos de todo el país. A esta segunda tendencia pertenecían los intelectuales Eloy Alfaro, Juan Montalvo, José Peralta y Roberto Andrade. Vamos a hablar del primer gobierno del general Eloy Alfaro. El general Eloy Alfaro nació en el año de 1842 en Montecristi, Manabí. En su juventud se dedicó a la negociación y a la política. Participó en una conspiración contra García Moreno. A causa de esto lo desterraron a Panamá. Allí se casó con Ana Paredes Arosemena y conoció a Juan Montalvo. A su regreso en el año de 1875, se opuso al presidente Borrero, criticó y combatió a Ventimiglia porque no cumplió con el programa liberal. En el año de 1895 fue nombrado jefe supremo de Guayaquil, hecho que le valió volver de su destierro en Panamá, aunque buscó la conciliación. Tuvo que enfrentar a la oposición conservadora de la Sierra. Luego de vencer en la batalla de San Miguel de Chimbo, Gatazo y el Girón, Alfaro entró triunfante a Quito. 3 meses después, la revolución liberal había empezado. La Iglesia Católica presentó una larga y profunda oposición al liberalismo en apoyo a los conservadores. En sus primeros 17 meses como cabeza de gobierno, Alfaro debió enfrentar a la oposición conservadora. Esta organizó sublevaciones desde el territorio colombiano y en la provincia de La Suay. Con el franco apoyo de algunas autoridades religiosas, se ocasionaron muchas muertes y represión. Como puedes observar aquí, tenemos una foto de en ese entonces el general Eloy Alfaro. Bien, vamos a continuación a conocer sobre la presidencia de Leonidas Plaza. Como puedes darte cuenta, aquí tengo una fotografía de Leonidas Plaza.
En el año de 1892, en la Asamblea Constituyente, se enfrentaron los liberales moderados y los radicales. Se aprobó la 11ª Constitución, que abolió la pena de la muerte y estableció la libertad de cultos y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Aunque Eloy Alfaro estaba en la presidencia, a esta constitución no se la considera realmente liberal. Sería en la siguiente presidencia que se establecieron las transformaciones fundamentales de esa revolución. La Asamblea también nombró presidente constitucional a Eloy Alfaro, aunque su gobierno buscó negociar las reformas fundamentales. El conservadurismo y la Iglesia mantuvieron una actitud rígida y se enfrentaron en diversos aspectos. Es destacable la actuación del obispo Federico González Suárez, que lleva el mérito de haber mediado entre posiciones que parecían irreconciliables en determinados momentos. Al fin de su mandato, Alfaro apoyó la candidatura de Leonidas Plaza como su sucesor. Fue elegido en el año de 1901, pero Alfaro buscó provocar su renuncia. Plaza había acordado el apoyo de los adversarios y controlaba el Congreso y las Fuerzas Armadas. Alfaro entregó el poder, pero el liberalismo se dividió. Plaza se respaldó en las élites gualaquineñas y en parte de la oposición. Así solucionó la amenaza de invasión desde Colombia durante su periodo. Se dictaron las reformas liberales más significativas. Dirigió la política hacia la secularización, es decir, a la separación entre la Iglesia y el Estado. En el año de 1905 le sucedió Lizardo García, a quien apoyó antes y después de las elecciones. Sin embargo, los militares y Eloy Alfaro lo derrocaron pocos meses después. Continuamos. Vamos a hablar acerca del segundo gobierno alfarista. Alfaro triunfó contra un sector del liberalismo, la burguesía liberal, y el latifundismo. Lo apoyaban los militares y los sectores populares. Consideraba que faltaban 3 puntos en su programa: reformas laicas, terminar la construcción del ferrocarril que había iniciado en el año de 1897 y el desarrollo de la industria nacional. La Constitución del año de 1906 consagró el espíritu liberal de la revolución y el ferrocarril llegó a Quito en el año de 1908. Sin embargo, el programa de industrialización no prosperó por oposición de los comerciantes. Alfaro perdía el apoyo del pueblo y del ejército. En el año de 1910, el rey de España, que fungía como árbitro del conflicto, preparaba la resolución para resolver la disputa territorial entre Ecuador y Perú. Alfaro lo impidió y fue al frente al mando del ejército para las elecciones de 1911. Se presentaron 4 candidatos. Ganó el candidato alfarista, Emilio Estrada, pero poco tiempo después trató de derrocarlo. Tal intento causó las reacciones de los liberales, de la oposición y del ejército. Alfaro renunció a su intento y viajó otra vez a Panamá. El presidente Estrada murió a los pocos meses por problemas de salud. Fue sustituido por el presidente del Senado, Carlos Freire Saldumbide. Los grupos partidarios de Alfaro se levantaron en armas y llamaron a su líder, pero el presidente Saldumbide y el ejército se negaron a cualquier arreglo. Alfaro y sus seguidores más cercanos fueron apresados y enviados a Quito. Una multitud asaltó la cárcel y asesinó a los presos
los arrastró por las calles de Quito y finalmente los quemó en el ejido. Aquí tenemos una foto de los personajes de ese tiempo, ¿verdad? Estamos hablando del año de 1908, ¿sí? Aquí, como ves en primera fila, aquí está la foto del viejo luchador, el general Eloy Alfaro. Continuamos. Las obras de los gobiernos liberales. Durante los gobiernos liberales se llevaron a cabo obras públicas muy importantes. En el año de 1908 se terminó la construcción del ferrocarril. Luego se inauguró la primera maternidad y la primera planta telefónica de Quito. Se crearon colegios normales, formadores de maestros. Se construyeron colegios insignes como el Manuela Cañizares y Juan Montalvo, además del Instituto Nacional Mejía y el Colegio Militar Eloy Alfaro. Se finalizó la canalización y la construcción del sistema de agua potable en Quito. Se inició el saneamiento y la canalización de Guayaquil. Se inició la construcción del sistema de tranvías eléctricos en Guayaquil. Con base en el ideal liberal, se dictaron varias leyes fundamentales de libertad, de pensamiento, de derechos individuales y de culto, de instrucción pública laica, gratuita y obligatoria, de patronato por lo que el Estado intervenía en asuntos eclesiásticos, de registro civil y beneficencia, de matrimonio civil, de patrón oro, ley económica que estableció el respaldo de Sucre, de manos muertas por las que los bienes eclesiásticos pasaron a manos de la asistencia pública. Asimismo, la estructura del Estado se modificó y creció. Existían 5 ministerios del interior, del exterior, de Hacienda, de Instrucción Pública y de Guerra. La burocracia y el presupuesto crecieron considerablemente. Aquí, en cambio, tenemos unas fotografías de los institutos que dejó hecho. El Instituto Nacional Mejía. Acá tenemos el edificio del Colegio Manuela Cañizares en la ciudad de Quito. Continuamos. La doctrina liberal. El liberalismo en formación tomó algo de las ideologías que se iniciaron en la Revolución Iglesia del siglo XVIII, opuesto al absolutismo. El liberalismo planteaba que existen derechos naturales inalienables. Estos fueron los que inspiraron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa en el año de 1789. En el año de 1791, los revolucionarios estadounidenses incluyeron en su constitución su propia Declaración de Derechos Fundamentales. Según el liberalismo clásico, tal como fue desarrollado y aplicado por la burguesía en Europa, el Estado no debe intervenir en la vida económica, pues esta se rige por una ley natural, la de la oferta y la demanda, que determina la producción, los costos y el comercio. Desde sus orígenes, el pensamiento liberal se ocupó de la igualdad. Para esto es fundamental que todos los ciudadanos estén sujetos a las mismas leyes, que todos los ciudadanos tengan derechos fundamentales. Durante la primera mitad del siglo XIX, la corriente liberal, denominada democrática, amplió los derechos de las personas en un sentido igualitario. Por ejemplo, se ampliaron los derechos políticos para que todos los ciudadanos mayores de edad pudieran votar sin restricciones de carácter económico o de creencias religiosas. Bien, aquí observamos una fotografía, ¿verdad?, de tropas que se están enfrentando, ¿sí? A esto es lo que le llamaban la revolución liberal. Bien, como tenemos un cuaderno integrado, vas a ubicarte en la página número 17
y vas a desarrollar las actividades dentro del área de estudios sociales. Ahora vamos a hablar sobre el decálogo liberal. Inspirado en el europeo, el liberalismo ecuatoriano incluyó entre sus aspiraciones la secularización y la igualización de los derechos para todos los grupos sociales. Pero dichos cambios se proponían desde un Estado fuerte y no disminuido como el liberalismo clásico. Una vez que Alfaro fue nombrado jefe supremo el 5 de junio de 1895, los liberales radicales publicaron su programa revolucionario llamado Decálogo Liberal, el cual planteaba: primero, decreto de manos muertas para declarar estatales los bienes eclesiásticos. Segundo, supresión de conventos. Tercero, supresión de monasterios. Cuarto, enseñanza laica y obligatoria. Quinto, libertad de los indios. Sexto, abolición del concordato con la Santa Sede. Séptimo, secularización del Estado. Octavo, expulsión del clero extranjero. Noveno, creación de un ejército fuerte y bien remunerado. Décimo, construcción de un ferrocarril al Pacífico. Aunque varias de estas aspiraciones llegaron a concretarse durante los gobiernos liberales, los distintos grupos que apoyaban a Alfaro, es decir, la oligarquía costeña, campesinado costeño y artesanos, tenían aspiraciones distintas, pero terminaron por imponerse la de los liberales moderados, quienes formaron el Estado para implementar el liberalismo económico, que solo beneficiaba a banqueros, exportadores e importadores. Los campesinos y artesanos siguieron siendo excluidos y la burguesía sustituyó a los terratenientes conservadores como clase dominante. El laicismo de Alfaro. Una vez que asumió la primera presidencia, Alfaro procuró ampliar el programa liberal del gobierno. Sin embargo, para no agudizar los enfrentamientos con los conservadores y el clero, buscó hacer un gobierno conciliador, hasta cierto punto contrario a su intención de instaurar el laicismo en el país. El laicismo planteaba la independencia del hombre, de la sociedad y más específicamente del Estado respecto a cualquier doctrina religiosa. Por esta razón, los gobiernos liberales enfrentaron la actitud vehemente de la Iglesia y de los conservadores serranos en su mayoría. Esta posición se agravó cuando se prohibió que los religiosos intervinieran en política. Se dio por terminado el concordato con la Santa Sede y se dictó la ley de patronato, por la que el Estado establecía normas para la Iglesia. La situación provocó varios focos de protesta. El más grave fue la contrarrevolución organizada por el obispo Pedro Schumacher de Manabí, quien desde Colombia había organizado un grupo de restauración católica. La intervención del Monseñor Federico González Suárez frenó la invasión. Fue el primer personero eclesiástico que toleró la coexistencia con los liberalismos. Proceso de secularización. Con la secularización, el Estado asumió funciones que anteriormente manejaba la Iglesia. Se creó el registro civil, en el que se llevaba el registro de la población sin recurrir a los registros de los bautismos,
Así que así se quitaba la connotación religiosa que hasta entonces había tenido la vida y la muerte. Apareció el estado civil de las personas, un mecanismo de comprobación de la existencia y situación de los individuos. La Iglesia había controlado la educación por siglos, lo que constituyó un método de difusión e influencia ideológica en la población para contrarrestarlo. El liberalismo instituyó la educación laica y gratuita, tanto para varones como para mujeres, que sustituyera a la exclusividad religiosa y separada por sexo. Al inicio fue muy difícil su aplicación por la escasez de profesores no religiosos, pero poco a poco se los sustituyó con profesores laicos que se formaron en los colegios normalistas. Se nacionalizaron los cementerios, que hasta entonces había estado en manos de la Iglesia, lo que influyó en una democratización del servicio. Se nacionalizaron las propiedades de la Iglesia a favor de la beneficencia pública. Organizó organismo encargado de la protección de niños, ancianos y enfermos, y que administraba la salud pública. La incorporación de la mujer a la educación y al trabajo. Desde su discurso de posición de mando, Alfaro legisló a favor de su educación de la mujer y de su incorporación al trabajo asalariado. Se crearon colegios dedicados a la educación y se crearon trabajos para contratar específicamente a mujeres, tales como las de telefonía, correos y ciertas industrias. Las mujeres habían intervenido activamente en la revolución. Algunas de ellas ostentaron graves grados militares y de pronto asistieron a los colegios de forma decidida. Hubo mujeres liberales que destacaron como en el periodismo y la enseñanza, como Zoila Ugarte de Landívar y Victoria Vázquez Cubi, entre otros. Aquí tenemos una imagen del viejo luchador, el general Alfaro. Aquí hay una niñita de la costa, acá hay una niñita que representa la sierra, aquí está la guía del tren y dentro del tren está un bolso que está prácticamente con mucho dinero, ¿verdad? Y acá tenemos también las elecciones que se daban para elegir a los presidentes, y vemos que para la construcción del ferrocarril se utilizó a los presos de esos tiempos, ¿verdad? Y ellos fueron los que, tanto a nivel costa como a nivel sierra, hicieron, ¿qué cosa? Las rieles del ferrocarril, para que el ferrocarril pueda, pues, ir de una ciudad hacia la otra. Bien, espero pues que la clase que he recibido en este día haya sido muy importante para enriquecer tus conocimientos de estudios sociales. Como todos los días, mis consejos y recomendaciones es que te cuides, ayudes en tu casa y obedezcas siempre a tus papitos. Nos estamos viendo el día lunes. Les recuerdo que hoy voy a estar en la escuela. Las mamitas que deben de entregar la carta de autorización pueden acercarse. Lo mismo de los $3 que está solicitando la presidenta del Comité General de Padres de Familia. Bien, nos estamos viendo entonces para el día lunes. Cuídense. Chao.